El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que esta efeméride era instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010, pero ya con anterioridad se venía hablando de esta fecha y por sobre todo de esta figura en Latinoamérica. Asimismo, una figura muy dolorosa que está vinculada a la historia, lamentablemente, de esta parte del mundo y que nuestro país tiene también rostros visibles que se han dedicado a buscar y a encontrar restos que permitieron identificar a algunos desaparecidos. Así es, por eso ya queremos saludar a nuestro invitado. Nos acompaña aquí el doctor Rogelio Boyuru. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Por favor, un gusto, el gusto es mío. Gracias, doctor, por acompañarnos. Doctor, ¿podemos recordar brevemente, antes de hablar de las generalidades o de las políticas sobre el tema, la historia familiar de ustedes, los Boyuru, con la desaparición de su padre, doctor Agustín? Sí. Bueno, yo era muy chiquitito cuando nos fuimos al exilio. Yo tenía 4 años, mi hermano 3 años y después mi hermana nació en el exilio. Papá era médico del hospital Rigoberto Caballero entonces. Estamos hablando del año 59. Y conjuntamente con un grupo de médicos jóvenes, todos de la Juventud del Partido Colorado, se negaron a firmar certificados que le ordenaba el jefe de policía, el general Ramón Duarte Vera. Quería que los médicos firmasen documentos falsos, diciendo que a Diego, a Fernanda, a Rogelio, a Juan, a Pedro y demás, les había atropellado un camión o les había pateado un caballo. Lo que no querían reconocer es que la gente estaba sufriendo tormentos en dependencias de la policía y del ejército. Entonces estos médicos se rebelaron contra esa exigencia. Y papá especialmente fue perseguido tenazmente. Fuimos al exilio y nos criamos allá. Pasaron los años, a papá lo tomaron preso en el 69, estuvo 1 año preso en Asunción, trasladado de comisaría en comisaría y en dependencia del ejército. ¿Del exilio a Asunción? A Asunción. Lo meten al país de vuelta. Sí, lo meten al país de vuelta. Cuando eso todavía no existía Plan Cóndor, pero éramos muy vigilados permanentemente y como estábamos en la frontera, les resultó fácil, digamos, con la complicidad de militares y policías argentinos, traerlo a Paraguay y durante 1 año estuvo preso y se escapó. Fue protagonista de una de las fugas más espectaculares de la época de la dictadura. Y eso significó más persecución, más control y mucho miedo por parte del régimen, hasta que por fin, en el año 77, después de 1 año del golpe militar en la Argentina, lo secuestraron en el marco ya del operativo Cóndor. Y bueno, en la provincia de Entre Ríos, en Paraná. Nosotros vivíamos en Paraná entonces y lo trajeron a Paraguay por las investigaciones que hemos realizado. Lo trajeron a Paraguay, también estuvo en investigaciones, estuvo en el hospital Rigoberto Caballero, pero ya no como médico, sino que como paciente torturado en una habitación, en la habitación superior del hospital donde nadie podía entrar. De ahí lo volvieron a trasladar a lo que es hoy el Estado Mayor y ahí Stroessner lo interrogó y ordenó su asesinato. Y el lugar donde está es donde estamos investigando. Posiblemente, con suerte, este año o el próximo estaríamos interviniendo esos lugares con la Fiscalía con el propósito de realizar excavaciones arqueológicas para ver si lo encontramos. ¿Se puede cuantificar, doctor, cuántas personas fueron desaparecidas en este contexto? Siempre me preguntan porque es natural querer saber, pero sinceramente ustedes tienen que registrar de que nunca vamos a saber el número exacto. ¿Y saben por qué no vamos a saber? Porque Stroessner, además de secuestrar y demás y asesinar a las personas, fue un gran violador, un pedófilo. Y muchas de esas nenas jamás regresaron a sus hogares. Y muchas de esas familias tampoco denunciaron. Nosotros los datos que tenemos es por testimonio de mujeres y de familiares que no denunciaron ni quieren denunciar. O sea, la cantidad de niños, por ejemplo, no se va a saber. No se va a saber. Lo mismo con los pueblos originarios. El régimen estronista invadía las tierras de los pueblos originarios de nuestros ancestros y les robaba sus tierras, talaban los árboles y comercializaban. Y a los que se negaban
los asesinaban. Y muchos de ellos ni siquiera al nacer tenían registrado su nombre en el registro civil, así que ni siquiera tenían nombre oficial. Claro. Y esa gente tampoco vamos a saber cuántos eran. Sí sabemos que eran muchísimos, porque en la Comisión de Verdad y Justicia, ellos, los caciques vinieron a denunciar, pero no podemos realizar excavaciones sin saber a quiénes los estamos buscando, por lo menos ahora. Hay un dato oficial entonces de la Comisión Verdad y Justicia que habla del número oficial, podríamos decir, de desaparecidos, pero esto es muy interesante, doctor. Entonces se puede pensar que ese número no incluye a un montón de gente, que podría ser cuánta, una estimativa. Y yo siempre estuve pensando, porque uno de los testimonios que tomé fue a la esposa del chofer de Popol Perrier. Popol Perrier fue uno de los militares que era encargado de ir a buscar a esa criatura, porque Stroessner violaba criaturas, no es que eran mujeres grandes, criaturas entre 10 y 13 años. Entonces, la esposa me contó con mucho temor, además, porque después de contarme eso se fue a vivir a España, de que por semana Stroessner pasaba por la calle Carlos Gómez, una de las casas donde estaban esas nenas a resguardo y siendo cuidadas por madamas de aquella época. Y Stroessner pasaba por esos lugares y llevaba 2 o 3 criaturas por mes. Y ella era testigo directo. Ella es testigo directo. Así que sumando, digamos, diciendo 2 o 3 criaturas por mes en 12 meses y en 35 años, imagínense ustedes cuántos son. Doctor, cuando usted empieza con la búsqueda de su padre, se abre también un poco esta posibilidad de hacer esto a mayor cantidad, buscar mayor cantidad de víctimas, ¿verdad? Así empieza un poco esta historia, ¿o no? Claro, nosotros tenemos documentado más de 400, alrededor de 450 víctimas, casos, ¿verdad? Que ya están en la fiscalía, pero sabemos que son muchísimos más, muchísimos, porque la gente además eso ya es tiene miedo. Ya es más de lo de la Comisión Verdad. Ya es más, en la Comisión de Verdad y Justicia habíamos alcanzado a una cifra de 300 y ya no me acuerdo y algo. Y después continuando los trabajos desde la Defensoría del Pueblo y ahora desde del Ministerio de Justicia tenemos esos números, que son insuficientes porque sabemos que son muchísimos más. Esta foto que ustedes están viendo acá son esqueletos que hemos rescatado de diversos puntos del país. El lugar donde más esqueletos encontramos fue en la agrupación especializada de la Policía Nacional, que ahora se llama así, pero antes se llamaba Guardia de Seguridad, en la época de Stroessner. ¿Cuántos encontraron ahí, doctor? Ahí encontramos 15 cuerpos y encontramos también una cosa que hay que saber, que la gente tiene que saber, 8 tumbas vaciadas, porque el régimen no solamente que secuestraba, enterraba, sino que también desenterraba los huesos después de un tiempo y tiraba en otro lugar para ocultar evidencia. Y eso pasó aquí en la agrupación. Pensaron que esto se iba a investigar en algún momento. Exacto. Perdón, sí, ¿por qué se hace difícil identificarlos a varios de ellos, varios de estos cuerpos? Hay varias razones. Hay muchos de los huesos que encontramos están muy degradados por las condiciones de la tierra, por la humedad, etcétera, etcétera, que le quita la posibilidad de conseguir material genético completo. Y por otro lado, porque necesitamos indudablemente aumentar el volumen de nuestra base de datos genéticos de familiares. Tenemos hasta ahora cerca de 500 muestras, pero necesitamos tener más de 1.200 para tener más chances de identificación. Por eso es que necesitamos el compromiso del Estado de realizar una campaña masiva para que la gente se anime a dar sangre, con fines identificatorios, porque también hay esa creencia acá de que con esa sangre podemos hacer algún tipo de experimento al margen de la ley, lo cual es totalmente falso. Y nuestra base de datos genéticos está en la Argentina a resguardo. Ese un día tenemos que traer a Paraguay. ¿Cuánta gente más o menos incluye esa base de datos? Y eso no sabemos porque hasta ahora 44 esqueletos ya rescatamos en Paraguay. Sí. De esos 44 logramos la identificación de 4, que justamente creo que estuviste nombrando antes, fueron víctimas del Plan Cóndor. Pero los demás esqueletos están guardados en la morgue, están con una cinta al resguardo y ya se han comparado con las muestras de sangre que tenemos en el banco genético y todavía no logramos tener, como se dice en genética, match, es decir,
completar y dar identificación. 4 100% identificados, digamos. 4 identificados de esqueletos que recuperamos en Paraguay. Pero también hay que decir de que encontramos, porque trabajamos conjuntamente con el equipo argentino de antropología forense, que ustedes habrán escuchado, sabrán de que es el equipo con más prestigio y más conocimiento en esta materia en América Latina y probablemente en el mundo, porque ellos rescatan desaparecidos en contexto de dictaduras militares. Y con ellos logramos identificar además a 14 compatriotas paraguayos en la Argentina. Así que tenemos un número importante y lo más importante, digamos, es que todo esto ha sido con un presupuesto absolutamente exiguo, que hasta el día de hoy en el lugar donde estoy no tenemos una línea presupuestaria. Sobre ese punto quería ir, doctor. Hoy día, ¿cómo está la situación y qué queda por hacer después de tanto tiempo, tantos años? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que hoy usted diría tiene que asumir el Estado? El Estado tiene que asumir la responsabilidad porque en el Paraguay ya existió, ese es un hito en el tema de lucha por los derechos humanos. En Paraguay, las víctimas, los luchadores, hemos conseguido que se cree la Comisión de Verdad y Justicia por ley del Parlamento. Sí. Y se trabajó 4 años y de esos trabajos surgieron las recomendaciones que se entregaron al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial el 28 de agosto del 2008. ¿Para qué? Para que el Estado asuma la responsabilidad de trabajar para que nunca más ocurran estos hechos que denigran a la condición humana. Y se cumplen esas. Y no se cumplen. ¿Cuál? Lo único, y para que ustedes sepan, el único lugar donde el Estado tiene a una persona encargada de buscar a los desaparecidos es en el Ministerio de Justicia, donde estoy yo, que se llama Dirección de Memoria y Reparación, pero sin presupuesto. Fíjese usted a cuántos años estamos. ¿Cuántos somos? En la dirección. Estoy yo nombrado y después otra persona que es una socióloga, Mirna Robles se llama, que está comisionada conmigo en la dirección, y después otra chica muy jovencita que está empezando recién ahora, que es contratada del Ministerio de Justicia. Y nosotros necesitamos conformar un equipo potente, fuerte. 3, doctor. Somos 3 para semejante trabajo. Sin presupuesto en sí. Sin presupuesto. Así que todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón, luchando contra la corriente, porque hay que decir, ¿verdad? El Estado no tiene la voluntad de investigar estos hechos y de apoyar los trabajos. Por supuesto que todos sabemos por qué, ¿verdad? Y si el que no sabe se imagina. Y así es la realidad. Ustedes siguen rastros que le da la gente, visitan lugares donde se sabía que hubo tortura. ¿Cuál es el método para ir excavando? Porque todo es excavación básicamente, ¿verdad? No, primero se investiga para elaborar una hipótesis verosímil de los hechos, para saber dónde ir a excavar, buscándole a quién. Porque eso es importante. Ahí a donde vamos tenemos que intentar saber a quién le estamos buscando, porque lo que pretendemos es encontrarlo e identificarlo. Entonces, para eso recurrimos en primer lugar al testimonio de los familiares que dieron en la Comisión de Verdad y Justicia. En segundo lugar, al testimonio que dieron en la Defensoría del Pueblo muchos de los que después fueron a reclamar las indemnizaciones que les corresponde por ley. En tercer lugar, según los casos que investigamos, vamos a buscar la lista de militares y policías que cumplieron funciones en esos lugares, en los ejércitos, en los cuerpos de ejército, en dependencias de la policía de esos lugares, y por fin a vecinos, compañeros de militancia, si es que han sido militantes políticos o sindicales o estudiantiles. Es decir, tomar testimonio, sentarnos a hablar con la gente para saber qué habrá pasado con esa persona, para saber dónde más o menos ir a buscarlo. En este momento, durante esos años de pandemia que yo no podía ir al ministerio porque estábamos todos encerrados, yo me tomé el trabajo de viajar por todo el país y hoy les confieso que tengo 30 sitios en todo el territorio nacional donde ir a excavar, con la posibilidad cierta de que encontremos a nuestros compatriotas desaparecidos. ¿Y de la pandemia hasta ahora a ninguno de esos lugares se pudo ejecutar una búsqueda? Fuimos solamente a Caaguazú. A Caaguazú, y descubrimos muchas cosas que, no sé, necesitaríamos varias horas de programa para poder contarles, pero en resumidas cuentas les cuento que
Ahí están desaparecidos 10 campesinos del llamado caso 80 de Caaguazú que venían a reclamar por sus tierras. Que habían tomado un colectivo. Que tomaron un colectivo. Está todo en internet para la gente que quiera saber. Eso está todo publicado en la prensa de aquella época, está en internet. Y de esos campesinos que fueron enterrados en San Antonio Mí, encontramos en esos lugares proyectiles de fusil del ejército, encontramos uniformes del ejército, vestigios de que estuvieron ahí, pero también sabemos que los sacaron, como les conté, Claro. los sacaron de ahí y los tiraron en otro lugar. En otro lugar que tenemos aproximadamente identificado dónde podría ser, pero nos faltan recursos para ir a Y eso, excavar. perdón, ¿eso en qué año fue esa? ¿Que esa fuimos a búsqueda? acabar? Sí. En el 22, o sea, 22, 23, hace 3 años. Hace 3 años. Sí, Y de van a ahí- cumplirse 3 años en octubre. Y de ahí ya no volvieron a hacer De el ahí trabajo. cero presupuesto. Ese dinero además no es que el Ministerio de Justicia me lo dio para hacer los trabajos, sino que a pulmón lo hemos conseguido en el Parlamento. ¿Y cuánto conlleva? ¿Económicamente cuesta caro? Yo le expliqué el otro día a los colegas de ustedes que, imagínense, 12 personas, somos alrededor de 12 personas los que nos vamos a los trabajos de campo. 12 personas trabajando lejos de Asunción, lejos de todos los centros comerciales. Tenemos que desayunar, almorzar, merendar, cenar y tenemos que pagar a los paleros. Los paleros que están trabajando con mucho esfuerzo, muchas veces con el sol calcinante del mediodía. 150.000 guaraníes le pagamos a cada uno por día, ahí son 600.000 porque son 4. El resto tenemos que, como les dije, Comer, hospedarse. alimentarnos, hospedarnos. Nos hospedamos, armamos carpas, pero generalmente a los 2 o 3 días necesitamos bañarnos en un lugar más o menos confortable, entonces necesariamente tenemos que alquilar una habitación o lo que sea. Y eso por día, para que sepan, Diego, Fernanda, entre 1.200.000 y 1.600.000 lo que necesitamos para los trabajos de campo por día. Por persona otra vez. No, en total, las 12 personas. Somos regasoleros, nosotros no gastamos. Y eso para el Estado, ¿qué es para el Estado? Vamos a suponer que por año nos vayamos 60 días, ¿verdad? O 70 días. A lo- Y multiplicado 100 por un... poner. O ponerle 160 millones. ¿Cuánto sería eso? ¿Qué mucho, qué tanto es para el Estado eso? ¿Verdad? Para reparar la memoria. Para reparar, porque es necesario que esto se haga. ¿El presupuesto cuánto es hoy, doctor? ¿Cómo? ¿El presupuesto cuánto es hoy, digamos, para esto? Cero. A Cero. nadie le interesa, o sea, el gobierno, digo, ¿no? Exacto. Ni Sí. el Parlamento tampoco, ¿verdad? Y bueno, pero hay que seguir insistiendo, porque esta es una labor, es una causa nacional. Si nosotros no hacemos esto, esto se va a quedar en el olvido y nuestra democracia va a seguir siendo frágil, no va a tener un cimiento que le dé sustento. Ahora el duelo, el dolor, hay que Y cerrar. eso a nivel personal, el dolor es infinito. Desde luego, cuando desaparece una persona en la familia o muere una persona, uno necesita ¿Qué pasó? saber qué pasó y hace uno un duelo. Claro. El duelo queda trunco en estos casos, en la familia, pero también en la comunidad, en la sociedad. Doctor, ¿y no debería la Fiscalía tener responsabilidad en esto, entendiendo que son delitos, que son Pero- de lesa humanidad, que hay una Fiscalía de Derechos Humanos? ¿Debería la Fiscalía ser Claro la que que sí. va a buscar? Por supuesto, pero ellos tampoco tienen presupuesto. A veces cuando nos vamos, con la Fiscalía estamos ahí calculando qué día se puede, qué día no, porque ellos tampoco tienen ni siquiera vehículos. O sea, el tema derechos humanos en nuestro país es un tema que no le preocupa a nadie en el gobierno. No le preocupa a nadie. No asumen esa responsabilidad. Eso es muy doloroso Doctor, usted hablaba y del sábado- preocupante. Totalmente. Usted hablaba de crear una Secretaría de los Derechos Humanos. Así es. Esa fue la primera. Cuando yo le hablé de la Comisión de Verdad y Justicia. La Comisión de Verdad y Justicia elaboró casi 200 recomendaciones. Para ser más precisos, 177. La primera de todas, ¿cuál se imaginan ustedes que fue? ¿Cuál? La creación de la Secretaría de Derechos Humanos. Que haga que trabaje Sí, con la Fiscalía secre- también. Claro, una secretaría es una herramienta fundamental para trabajar sobre políticas en derechos humanos. Y desde luego que una de ellas debe ser necesariamente
la investigación, búsqueda, exhumación e identificación de detenidos desaparecidos. Y siempre hay que decir detenido desaparecido porque esa persona primeramente fue secuestrada o detenida arbitrariamente sin orden judicial. En segundo lugar, fue torturado, asesinado y enterrado su cuerpo para que nunca se lo encuentre. Entonces es un delito que se configura como de lesa humanidad. Hablando nomás ya del motivo del exilio forzado de su padre, Sí. ya estamos hablando del 59. Papá ya se fue en el 59 al exilio. Ya en ese momento eran un hecho consumado la muerte violenta de compatriotas. Claro, en el Estamos 56. hablando, porque a veces la gente dice, ¿cómo es posible? Pero claro, fueron muchos años de esto, Sí, ¿verdad? sí. 35 años de terrorismo de Estado. Ustedes tienen que saber que durante esos 35 años en nuestro país existió estado de sitio. Estado de sitio es una ley excepcional que adoptan los países cuando están en guerra. Ese gobierno de 35 años estuvo en guerra contra sus propios ciudadanos, contra su propia población. A partir de las 9 de la noche no podían estar más de 3 personas en la calle, porque era ilegal y la policía podía pasar y llevarle detenidos y hacer lo que quisieran con ellos, porque la ley no existía. Había leyes represivas, 209, 294, que con el pretexto de luchar contra el comunismo, todos eran comunistas. Hasta aquel que dijese Stroessner era un gringo, Rimbaud, por ejemplo, ya se lleva preso por comunista. Doctor, con respecto a lo que dijo de su padre también, usted ahora habla de 2 lugares donde podrían estar los restos de él. Sí, en realidad 3 lugares. 3 lugares, perdón. 3 lugares donde podrían estar los restos de él. Y estamos investigando, probablemente uno de ellos empecemos a excavar, ojalá, antes de fin de año. Y quiero además contarles algo que se tiene que saber. Hasta hace poquito nomás me quisieron jubilar. Pero por suerte hay una conciencia de paraguayos de bien en el Poder Judicial que impidieron que yo me jubile, porque desde luego alguien tiene que continuar el trabajo. Y yo, a pesar de que ya tengo algunos años y ya me estoy quedando pelado, tengo todavía energía para continuar. Y voy a hacer este trabajo y todos... Y me mandaron una noticia, vení mañana a firmar tu retiro, tu jubilación. Y yo me quedé de una sola pieza, porque... Y todos los trabajos que están pendientes, y el banco genético que está guardado en la Argentina y que tenemos que encontrar un lugar acá donde traer, y los huesos que están guardados ahí con mi sello en la morgue judicial, y los sitios que están todos referenciados para ir a excavar. ¿Usted cree que ese trabajo no va a continuar posteriormente? Y en este momento no hay chance, por eso me llamaron de un día para otro, porque no me dijeron, Rogelio, vení, vamos a hablar cómo continuar los trabajos, vos merecés jubilarte. La jubilación es un derecho, no una obligación. O sea, querían cerrar la página de... Es cerrar la página, borrar todo y bueno, a otra cosa, mariposa. Entonces eso no lo vamos a permitir. Ni yo ni ninguno de los familiares lo vamos a permitir. Y aunque yo salga del Estado, desde luego un día me tengo que jubilar, yo voy a instalar ahí un equipo que continúe los trabajos, fortalecido y con una línea presupuestaria. Vamos a seguir luchando más que nunca por eso, y después voy a salir de ahí y voy a seguir buscando, pero ya, ya coordinados con la gente que se queda ahí. Ahora, doctor, hablábamos de la dictadura, de esa etapa tan dura. Posterior a eso, ya con el inicio de esta vida democrática o camino a una democracia. Sí. Hasta ahora no sabemos qué es lo que es. Claro. En estos tiempos, ¿se han dado o llegan también a usted o a otras personas denuncias de personas detenidas desaparecidas? No, así como que llegan, no. Nosotros las vamos a buscar. Y pero hay casos, doctor. Hay casos, ya les digo, hay muchísimos casos que todavía no están siendo denunciados. Y les cuento más. Cuando estamos en los trabajos de campo, es cuando de repente la investigación cobra impulso, porque hay mucha gente que se anima y se acerca a los lugares del trabajo y cuentan sus cosas. ¿Pero de la época de Stroessner? De la época de Stroessner, ¿Y personas detenidas desaparecidas en esta era democrática? No, y en esta era democrática no tenemos ninguna denuncia, pero sabemos que existen, desde luego. Y un par de casos creo que en el servicio militar que... Sí.
pero que ya son fuera de los 35 años de terrorismo de Estado. Sí. Ya son fuera de eso. Y desde luego ahora se creó, o se está intentando crear, y se está seguramente por aprobar en el Parlamento una ley que abarque a todas las búsquedas de todos los desaparecidos, pero todavía no está claro quién se va a ocupar de qué cosa. ¿Y en la Argentina sigue habiendo apoyo económico para la gente que se realiza el trabajo técnico científico? La Argentina en este momento está hecho un desastre. Con este gobierno de Milei le está quitando apoyo a todas las conquistas que se han logrado allá. Y el equipo argentino está sobreviviendo a duras penas también. Por suerte ellos tienen apoyo de cómo financiarse de afuera, ¿verdad? Es muy conocido el trabajo de ellos también. Y es muy conocido. Ellos trabajan no solamente en América del Sur, sino que en América Central, en el Asia, en África, en todas partes. Ellos son un equipo de 40 antropólogos. Y desde luego. Y ahora, otra cosa que les quería contar es que por esas cosas del esfuerzo y la perseverancia, hemos logrado contactar a través de una compatriota que es profesora en la Universidad Estatal de Arizona. Hemos logrado el concurso de estos antropólogos de Arizona, de la Universidad Estatal, ya han venido 3 veces. Y ahora a fin de año van a venir nuevamente y estamos haciendo un trabajo de prospección de la tierra en Paraguay. Ellos trajeron un aparato extraordinario que estudia las cortezas de la tierra en diferentes profundidades, y entonces eso estamos estudiando de tal manera que esos 30 sitios que tengo georreferenciados podamos aplicar ese aparato para ver qué es lo que obtenemos de ahí para afinar nuestro trabajo de excavación. Doctor, para ir cerrando al menos de mi parte, usted decía, lo veía en otras entrevistas decir, esta es una batalla cultural. Sí. ¿Por qué cultural, doctor? Y es cultural porque siempre esa política represiva. En primer lugar hay que decir que la desaparición forzada no fue un exceso en la represión, no fue algo que le ocurrió a algún loquito de la policía ni del ejército, fue una metodología. Y para que exista una metodología represiva tiene que haber una ideología política. Y esa ideología política que cometió estos crímenes aberrantes contra nuestros conciudadanos es el fascismo tronista, y contra ese fascismo cultural es el que hay que luchar. Por eso siempre hablo de batalla cultural, porque cuando uno quiere vivir en democracia le tiene que dar una batalla al fascismo. El fascismo no cree en la democracia. Y esa es una batalla que hasta hoy se libra. Y esa es una batalla que hasta hoy se libra y que tenemos que tener herramientas. Por eso, al encontrar a los desaparecidos, no solamente estamos rescatando esos huesos y entregando a los familiares que tienen todo el derecho de hacer el duelo a partir del entierro que ellos le quieran dar según su creencia religiosa, lo que sea, sino que estamos rescatando la historia de lucha de nuestros compatriotas que dieron su vida por un Paraguay soñado. ¿Hubo algún tipo de gesto el 30 desde el gobierno, la institución, algún mensaje? No, silencio absoluto. Nosotros ahí, hay que decir también, esa plaza de los desaparecidos es la plaza de todos nosotros. Es la plaza de las víctimas, es la plaza de los luchadores, es la plaza de todos los paraguayos que quieren ir a ese lugar a reflexionar, a discutir y a consensuar el proyecto de país que queremos y necesitamos todos para sentirnos orgullosos de ser paraguayos. Bueno, gracias, doctor. Y es importante, creo, lo que dijo usted también, entre todas las cosas que dijo también, destacar eso, que si hay gente que cree que es familiar de una persona desaparecida o tiene historia, que se acerque también para formar parte y dar la sangre para tener esa Por pista supuesto. y tratar de reconocer los cuerpos, ¿verdad? Así es. Nosotros soñamos con que alguna vez suceda acá, como sucedió en la Argentina, que antes de empezar un partido importante, como por ejemplo el nuestro sería Cerro Olimpia, salgan los jugadores con un pasacalle que diga, si usted cree que podría ser familiar de detenido desaparecido, done una gota de sangre para fines identificatorios. Hay 40 todavía que se pueden identificar, digamos. Sí, que están guardados. Okay. Y más todo lo que vamos a sumar en el futuro. Totalmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando la entrevista. Un breve corte hacemos nosotros.